Y es que si nosotros este sistema inteligente de tráfico no lo dimensionamos de la manera como se está haciendo en muchas partes del mundo, con el objetivo de incorporar a la movilidad de manera real, cierta, los derechos de otros que utilizamos las vías, no solamente con el vehículo, sino con el carro, como se conoce en Bogotá o en Colombia, y no incorporamos la bicicleta o los derechos de los propios peatones, no tiene ningún sentido o es muy poca la real modificación e incorporación de esos ciudadanos como parte del conjunto de la movilidad. Y en esto pareciera que no, pero es evidente que sí. El sistema inteligente de tráfico y el tema de la semaforización tienen un impacto real, muy fuerte. Precisamente lo que han señalado mis dos colegas anteriores, al incorporar estos sistemas a estos sistemas de movilidad, las tecnologías de la información y las comunicaciones, lo hacen en la perspectiva de la movilidad limpia, de disminuir la velocidad en varios casos, no siempre se quiere aumentar la velocidad, y de incorporar de manera coherente y de manera responsable al peatón y al ciclista al conjunto de la movilidad de la ciudad. Y entonces la preocupación que quiero transmitir aquí hoy, señora secretaria, es la de incorporar de manera urgente en todo este proceso de construcción de la semaforización inteligente y todo este sistema inteligente de tráfico, de una manera cierta y real los derechos de los peatones y de los ciclistas, o de quienes transitan con movilidad no motorizada, para llamarlo de otra manera, porque ya no solamente son los ciclistas, son la cantidad de jóvenes especialmente que utilizan lo que se llaman las tablas, los skate, que hacen uso de esa tabla como sistema de movilidad también, de deporte, de recreación, pero también de movilidad. Son cada día más los que lo utilizan. ¿Qué es lo que está pasando? Nosotros hicimos una propuesta que fue debatida aquí en el Consejo, varios colegas expresaron sus dudas, pero hoy por hoy es una tendencia triunfante en el mundo, de hacer que grandes vías, como esa, por ejemplo, de la séptima, logren incorporar de manera cierta y real al ciclista y al peatón a una de las vías más importantes que tiene la ciudad. Lo están haciendo otras ciudades del mundo. Lógicamente, crea resistencias, pero cuando logramos pasar de un sistema de movilidad como el que teníamos, en el que la séptima estaba absolutamente absorbida por los vehículos, especialmente, desde luego, vehículos privados y algunos vehículos de transporte público masivo, o sea, buses, nos demostramos que era absolutamente posible crear en Bogotá un sistema diferente de movilidad. Y esto ha arrojado un resultado muy concreto, y es que hay una diferencia en la jerarquía de cada uno de los usuarios de las vías. Y a eso tiene que apuntar el sistema inteligente de semaforización de la ciudad, para hablar en concreto. Hasta donde sabemos, ahí está esa pirámide que la hemos presentado en varias ocasiones y creo que la Secretaría de Movilidad la comparte. Y es una pirámide invertida donde en el último escalón están precisamente los vehículos privados y los motorizados, y vamos creando hacia arriba los mayores usuarios de las vías, que son los peatones, después los ciclistas, después los usuarios del transporte público masivo, después los transportadores de carga, y por último en esa jerarquización están precisamente los vehículos privados de transporte individual. Muchísimas veces en el país y en el mundo se reconoce que esa jerarquía es la que definitivamente debe ser la prioritaria. Pero el sistema de semaforización actual, señora secretaria, créame, todo el gobierno pasado, presidente, ahí quiero reivindicar nuestra discusión que tuvimos hace un ratico, muy amable, muy cariñosa, que finalmente resolvimos, porque es que estos temas los hemos planteado varias veces, ¿ve? Entonces ojalá alguien tome la iniciativa y ojalá a otros les den el crédito, eso no me preocupa. Pero por ejemplo este tema, señora secretaria, todo el gobierno anterior
Y desde hace varios años, lustros, hemos venido planteando esta discusión. Y ahora, a portas de la posibilidad de implementar un nuevo sistema de semaforización y de avanzar en ese campo, con las preocupaciones que han expresado mis colegas, quisiera que se hubiera plasmado que por lo menos un porcentaje alto de todas las intersecciones que son manejadas a través de semaforización inteligente incorpore al ciclista y al peatón como uno de los principales actores de la ciudad. Porque ¿qué es lo que está pasando actualmente? Que ese peatón y ese usuario de transporte no motorizado, para decirlo en una sola palabra, no es reconocido. No es reconocido. Y usted puede ir a cualquiera de las intersecciones que tiene la ciudad de Bogotá hoy en día y no existe ni siquiera el lapso de 1, 2, 3 o 7 segundos para que el peatón o el ciclista pueda pasar antes que los carros, como se hace en cualquier sistema jerarquizado realmente de movilidad en las ciudades que lo han incorporado. Es decir, que cuando cambia el color rojo para un sentido, inmediatamente queda el verde para el otro sentido y los ciclistas y los peatones no tienen tiempo de reaccionar. No hay esa parte donde está arriba, esa lucecita donde incorpora el ciclista. En las áreas donde existe semaforización especializada para ciclistas, no está coordinada o coherentemente sincronizada con la vía que le da a los otros, a los vehículos, a los carros, para llamarlos mejor por su nombre. Y esta discusión es la que nosotros necesitamos plantear, de que sea tenida en cuenta en el proceso de sistematización de del próximo, ojalá pronto sea, ese sistema inteligente de semaforización. En esa insistencia en que la infraestructura para el peatón y el ciclista sea coherente, directa, segura, cómoda y atractiva, no es una insistencia nuestra exclusivamente. Es una insistencia que viene desde todas las legislaciones sobre transporte público y especialmente el que le da vigencia a lo que se conoce como la movilidad limpia en las ciudades. Esta pequeña gráfica que la hemos traído de los manuales que hay en distintas partes nos demuestra cómo un sistema inteligente nos permitiría, de un lado, darle la vía a los carros, pero al mismo tiempo permitir especialmente que peatones y ciclistas tengan el privilegio, ni siquiera el privilegio, creo, el derecho de transitar en igualdad de condiciones con los otros vehículos. Le debía dar el privilegio, pero lamentablemente no ocurre en la ciudad de Bogotá, en donde los tiempos, los lapsos de cambio de cada una de las señalizaciones de los semáforos le impide al ciclista o al peatón hacer uso adecuado de las rutas paralelas o de la ciclorruta, como la conocemos en el caso de Bogotá. Esa insistencia la hemos hecho en varias partes. Todo el gobierno anterior, aquí los colegas que han estado desde hace tiempo acompañándome en este consejo saben que en todas partes hacemos este debate, igual con 4 o 5 concejales y languideciendo prácticamente el debate. Y seguiremos insistiendo hasta que logremos avanzar en ese camino. Siguiente. La insistencia pues de que la bicicleta es un vehículo que tiene todos los derechos como cualquier otro vehículo, ha logrado que se abra campo a un tipo de diseño como este, que tenga también sus cicloparqueaderos. Eso no lo negamos. ¿Hemos avanzado en ese campo? Sí. A pesar de algunos funcionarios de la Secretaría de Movilidad, señora secretaria encargada. A pesar del doctor Abreu, que no nos quiere mucho, que le parece que todo esto es carreta, que él lo único que tiene que hacer es organizar el tráfico para que circulen los carros. Así lo ha dicho públicamente. Y como se ha declarado también enemigo prácticamente de la bicicleta, pues yo públicamente lo emplazo a que nos diga si estos avances él los va a hacer retroceder o los va a impedir que el plan de desarrollo Bogotá Humana tenga plena aplicación. Y lo hacemos con la misma tranquilidad de espíritu que nos ha animado toda esta discusión. Nosotros creemos que los ciclistas tienen pleno derecho a transitar ahí junto a su Transmilenio con toda la seguridad, en un carril segregado si es necesario, con su señalización, tal y como se ha hecho en varias partes de Bogotá.
y entre otras es lo que pedimos para que el próximo sistema de programación inteligente del tráfico a través de la semaforización electrónica nos permita incorporarlos. Esos avances aquí en los cicloparqueaderos, en esos sectores que la ciudad ha ido incorporando, deben consolidarse. Hemos considerado fundamental que se aplique el bicicarril. El bicicarril se puede aplicar en Bogotá. Hay una decisión de aplicarlo especialmente en la carrera 50, que nos permita hacer la prueba. Algunos medios de comunicación, más por criticar al alcalde que porque entiendan el tema, dijeron que en el pasado día, el día sin carro, no se había visto nada. Pues resulta que aumentó en 110% la utilización de la bicicleta en ese día. Cuando la gente sabe que puede transitar segura, por vías seguras y en condiciones amables, la utiliza. ¿Quiere decir que lo hagamos todos los días? No, evidentemente no. Pero por ejemplo, lo que tenemos en este momento, en perspectiva de aplicar el bicicarril, sería muy útil para nosotros. Necesitamos entonces aplicar esas medidas de lo que se denomina la pacificación del tránsito, así lo denominan los técnicos, me han dicho. Eso parece que fuera para otro tipo de mesas de negociación, pero es así, la pacificación del tránsito. Es decir, crear las condiciones siguientes, Camilo, que el presidente, la siguiente diapositiva. Esa señalización nos permita en primer lugar incorporar, vuelvo a insistir, a los peatones con sus tiempos debidos. Ahí cuando se hace este tipo de semaforización con los segundos, nos permite decirle al peatón, usted tiene tanto tiempo para transitar, pero ¿dónde está el espacio para también mejorar las condiciones de tránsito de las personas, por ejemplo, en situación de discapacidad y de los propios ciclistas? Necesitamos que esto esté aplicado al semáforo, pero también a las señales sobre piso, como las denominan ustedes. Siguiente, Camilo. Esto, por ejemplo, es lo que se está haciendo en Madrid ahora. Yo no quiero decir que nos copiemos de Madrid, no, podemos poner muchos ejemplos en otras ciudades, pero esto que está en azul son las vías peatonalizadas y las verdes son las vías de tráfico lento o pacificado que permiten el uso de la bicicleta o de otro tipo de movilidad no motorizada de forma intensiva en esas ciudades. Y está creciendo cada vez más, el uso de estas áreas peatonalizadas y cerradas para los vehículos motorizados en las grandes ciudades del mundo. Y lo hacen ¿cómo? En primer lugar, a través de señalización en piso y a través de la semaforización inteligente. Siguiente. Es ahí donde queremos llegar. Queremos llegar a este punto, señora secretaria, a ver si podemos, bajo su administración y este gobierno, lograr que exista estas áreas claramente delimitadas en Bogotá, en la que está especificado el espacio que debe utilizar el ciclista y muy claramente delimitado con los vehículos motorizados. Aquí la puede usar el ciclista, el skater o el patinador, también el peatón, que permita el tránsito durante unos tiempos, un minuto, 2 minutos, creo que eso es mucho, ¿no? Para el este. No sé, los lapsos que se necesiten para el tránsito de la movilidad no motorizada en los principales cruces que Bogotá tiene. Y vuelvo a repetirlo, esa es la exigencia fundamental de todo este proceso. Y le quiero, para terminar, presidente, solicitarle para que ustedes vean estas fotos. Eso es de este mes. Miren lo que nos está pasando. Cerraron una vía y ¿por dónde lanzaron los carros? Por encima de la ciclorruta. Ahí está. Por encima de la ciclorruta. La señalización para las obras del gobierno encima de la ciclorruta. Entonces eso no crea las condiciones de amabilidad, las condiciones de coherencia, las condiciones de coherencia con las que se quiere plantear un nuevo sistema de movilidad no motorizada para Bogotá. Esas eran mis inquietudes rápidamente planteadas. Quisiera más adelante, si es posible, señora secretaria, visitarla con los ciclistas, los usuarios de las bicicletas, que son los verdaderos gestores de todo este proceso, que son los que han impulsado este modelo y que han venido peleándolo,
sé de los esfuerzos que está haciendo usted por incorporar ese modelo, por tener en cuenta la voz de los ciclistas urbanos como parte de la organización de la movilidad urbana en Bogotá. Sé el esfuerzo que usted hace, pero también sé de las talanqueras de ciertos funcionarios allá. Y yo quiero respaldar su gestión en ese campo. Y quiero decirle a esos funcionarios, a esos ingenieros, que existe toda una normatividad, toda una legislación, toda una experiencia que nos permite afirmar que este tipo de movilidad limpia es la que realmente contribuye de manera concreta, directa, a la superación de los problemas de movilidad, de los trancones de una ciudad, cuando se le crea el espacio al ciclista, al peatón, para que transite de manera amable y segura por las ciudades, por las vías de la ciudad. Muchas gracias, presidente, muchas gracias. Un gusto.